Supongo que estáis mirando la pantalla. Hay que ver cómo hemos cambiado. ¿Cuántos de aquí habéis oído hablar del Manifiesto Cluetrain? El Manifiesto Cluetrain habla sobre cómo los mercados y cómo las organizaciones han cambiado. Y cómo este cambio viene de la mano del desarrollo de las tecnologías de la información. Yo diría que gracias a Internet podemos enviar información más lejos, más cantidad de información y hacerlo a un coste reducido. Pues bien, esto mismo ha hecho que en este sentido el software de consumo también haya evolucionado. Nos encontramos a lo largo de los últimos años como algo marginal, como esas pequeñas porciones de software, como los add-ons, plugins, se han ido convirtiendo en widgets, gadgets y ahora en la era Android, Facebook, iPhone, en aplicaciones otra vez. En la actualidad aparece un debate sobre el sentido de las aplicaciones. ¿Sabéis realmente lo que es una aplicación? Yo creo que sobre todo son útiles, y fijaros bien en esto, porque son útiles enfocados en el usuario. Y gracias al desarrollo de Internet descubrimos una nueva dimensión. Nos damos cuenta que nos permiten llegar a más personas en menos tiempo y atraparlas a un coste muy bajo. Atentos a los responsables de marketing presentes, porque llegar a más personas significa difusión. Atraparlas significa fidelizar. Y a un coste muy bajo significa de puta madre. Entonces sería fantástico completar nuestro concepto de producto enfocado en el usuario con una implicación adicional. Entender que disponemos además de un instrumento de marketing para nuestra organización. Esta charla trata sobre cómo crear una aplicación de nuestra marca en 6 paseos y un día. El primer paseo que vamos a dar se aproxima a la idea y al ámbito. Tenemos que pensar en una aplicación que podemos desarrollar. En esencia, la oportunidad la encontramos al desarrollar una idea que mejore la experiencia de usuario y, muy atentos, que mejore la experiencia de usuario en cualquier servicio relacionado con nuestro negocio. Bien que utilice contenidos propios, o bien que utilice contenidos de terceros, o que los mezclen. Algunas de mis sugerencias son estas: geolocalización, fotos, búsqueda, compras, vídeo, bla 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 bla, música, mensajería, deportes, microblogging y de consulta o referencia. En este mismo proceso debemos seleccionar una plataforma que sea favorable por sus características particulares. Podemos elegir para escritorio o para móvil. Para escritorio, Windows, Mac, Linux, el móvil está en alza, Android o iPhone. Y un ámbito, que sea una aplicación nativa o que sea una aplicación web. La aplicación web está al alza. Nuestro ejemplo optó por una aplicación de consulta o de referencia y vamos a crear un prototipo que reconoce el software instalado y hace sugerencias sobre la existencia o no de mejores programas. Bueno, pues vamos a comenzar con el segundo paseo. Ya tenemos la idea, créanme, inmediatamente después, habiendo dado con la idea, antes de pasar a otra etapa, es el gran momento para descubrir el nombre. El Quijote en el capítulo 1, después de inventar a su caballo y a su dama, cita: Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era. Y para ella, para Dulcinea, dice: Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Yo diría que para nombrar a nuestras cosas, si queremos llegar lejos, el nombre debe primero sonar bien, y el Quijote dice músico. Debe ser recordable, y el Quijote dice sonoro. Y debe representar lo último. Eso no lo dice el Quijote porque no estábamos preocupados por la última moda. Y debe hablar de nuestra idea. No que hable sobre nuestra idea, mejor que lo diga todo sobre nuestra idea. Debe ser significativo. Y una indicación particular para este medio, yo particularmente apuesto por nombres compuestos con una secuencia de caracteres única. Esto permite hacer el seguimiento del impacto de esa palabra clave. Para hacer estos nombres, para encontrarles más bien que para hacerles, podemos apostar por un nombre rupturista o por un nombre que siga la tendencia. Algunos ejemplos de nombres rupturistas: Flickr, Skype o YouTube. Y algún ejemplo de nombre que siga la tendencia, yo diría que
Kelku, Wanadu, que siguen a Yahoo, o en el caso de Flickr, al que le sigue Zoomer. Qué difícil, ¿eh? Es que hay que ver. Yo particularmente, como he dicho antes, bueno, en el caso de proyectos ágiles soy fan de los nombres que siguen la tendencia. Entonces, para este proyecto yo propongo uno, Softify, a Fresh Software Recommendation Tool. Hablaba de útil centrado en el usuario y antes del tercer paseo me gustaría hacer dos cosas. Lo primero es recalcar que el desarrollo de una aplicación solo tiene sentido si entendemos que antes de ser una herramienta de marketing es un útil enfocado en el usuario. En segundo lugar, como todo el mundo sabe, en una presentación hay una ley no escrita, introduce el último grito cueste lo que cueste. ¿Sabéis qué se están preguntando ahora en Quora? ¿Cuál es la diferencia entre interfaz de usuario y experiencia de usuario? Yo quiero hacer una aportación. Esto es interfaz de usuario y esto es experiencia de usuario. El tercer paseo que vamos a dar trata sobre escribir la historia, la interfaz de usuario, sobre la usabilidad. La interfaz de usuario que propongo está basada en una interfaz web bajo demanda. Tan solo unos tips. Menos es más. Hay que recordar el óptimo de Pareto. El 20% de las funcionalidades de una aplicación son responsables del 80% de los resultados. Bueno, pues nos centramos en el 20% y desatendemos todas las características innecesarias. El espacio en blanco, el eterno despreciado. El vacío puede ser el gran elemento generador de la estructura, además de favorecer la legibilidad y la digestión de los contenidos. El principio de contraste de color y de tamaño es necesario para crear una clara separación de las distintas áreas. La trampa de la simplicidad. Muchos iconos son incomprensibles para los inexpertos. La navegación sensible al contexto y o bajo demanda. Acceso a lo útil y no a lo disponible. Es decir, lo que el usuario necesita, no todo lo que se puede hacer. Y bajo demanda, cuando se necesite. Y el último consejo, la decisión del control adecuado. Vamos a dar el cuarto paseo de la mano de la experiencia del usuario. La experiencia final comprende aspectos técnicos relativos al diseño y también una serie de aspectos psicológicos propios del usuario. En la realidad actual, creo que lo más destacable sería construir una aplicación confiable. Así que solo vamos a tratar la percepción de confianza. Esto lo vamos a hacer con dos pequeños consejos. El diseño de calidad favorece la credibilidad y la responsabilidad del autor favorece la confianza. Y en nuestra aplicación, Softify, vamos a responsabilizar a una persona en concreto, al autor. Lo vamos a hacer, por un lado, con un splash de bienvenida del autor y por otro lado, con la permanencia de la constante compañía del autor en la pantalla principal. Vamos a continuar dando el quinto paseo sobre la técnica. Deliberadamente trato de restar peso relativo a algunos de los procesos de desarrollo. En el ecosistema en el que estas pequeñas porciones de software se desenvuelven, ciertos procesos de la programación deben tener una dedicación mínima. Nuestro experimento es una aplicación para una plataforma de escritorio basada en un ámbito web. Softify detecta el software instalado en la máquina local, la aplicación nativa. Envía una petición de análisis al servidor y el servidor devuelve las propuestas. La interfaz gráfica y la interfaz de usuario están basadas en lenguaje de marcas HTML5 y tecnologías propias de la web, CSS y JavaScript, y es enviada por el servidor. No sé si os sorprende, pero al menos desde el 2000, por sus ventajas, se lleva utilizando HTML más CSS más JavaScript para desarrollar la interfaz gráfica de muchas aplicaciones nativas para escritorio. Lo normal es que ahora que la tendencia se aproxime hacia la nube, se impongan definitivamente esas tecnologías. ¿Cuáles son las ventajas del software como servicio basado en el estándar web? Pues fundamentalmente las ventajas nacen de la flexibilidad y universalidad del estándar, de la interoperabilidad en los distintos dispositivos y bueno, de la existencia de características centralizadas y del control de los contenidos servidos. Esto permite un mejor seguimiento de los modelos de negocio basados en pagos por uso o suscripción, una permanente disponibilidad del mantenimiento y una continua capacidad de metamorfosis de la aplicación. Particularmente os voy a proponer dos frameworks open source para desarrollar aplicaciones multiplataforma basadas en HTML, CSS y JavaScript. Titanium, que soporta las siguientes plataformas: Windows, Mac, Linux y para móviles Android y iPhone.
y PhoneGap, que fundamentalmente es para móviles: Android, iPhone, BlackBerry, Palm, Windows Mobile y Symbian. Vamos a darle el último paseo y vamos a tratar de explotar la aplicación como herramienta de marketing orgánico. Vamos a ver un poquito de SEO, no os puedo desvelar las claves, tenéis que ir al Search Congress, pero fijaros, link baiting. Vamos a utilizar nuestra aplicación como contenido cebo para generar ruido y muchos enlaces entrantes de calidad. Y vamos a esculpir la estrategia de links utilizando anclas o almohadillas. Por otro lado, vamos a tratar de sacar provecho a la ecología de los medios sociales. Si trasladamos las estrategias de crecimiento de los organismos a las aplicaciones, nos encontramos con la estrategia R y con la estrategia K. La estrategia R, no sé si recordaréis, pero tienen alto potencial reproductivo, pero en realidad no garantiza la continuidad de los usuarios. El ejemplo sería planear una estrategia para que, nuestros usuarios envíen muchas invitaciones, más cantidad que calidad. Y por otro lado aparece la estrategia K, menos capacidad para dispersar las semillas, pero calidad. Son los propios usuarios fidelizados los que prescriben la aplicación a los contactos que acabarán fidelizándose. Y también me gustaría mencionar las armas de propagación de los vegetales. Los rizomas, no sé si sabéis lo que es esto, si lo recordáis, surgen sobre los estratos de las redes sociales. Por ejemplo, el flujo de actividad diario. Los pétalos de las flores han desarrollado llamativos colores, formas y fragancias para atraer usuarios. Esto es lo que tenemos que hacer dentro de los marketplaces, de los directorios de aplicaciones. Y finalmente los frutos, esas invitaciones que incorporan una ventaja jugosa. Estoy muy feliz por vuestra compañía en estos 6 paseos y aún nos queda un día. Puede ser para supervisar, para descansar, para mirar al cielo o reflexionar. ¿Os habéis preguntado cuál es el mejor destino? El mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado sobre una hamaca mirando al cielo. Ramón Gómez de la Serna.